Muy buenas tardes, ya casi noche. Bienvenidos a República Política, su programa en el que tratamos temas políticos de una forma más distendida, de una forma que usted se sienta relajado y tampoco que va cargado de un partidismo político. Eh, Transmitimos todos los domingos desde las 6 de la tarde y para nosotros es más que un placer tenerlos sentados ahí apoyando este programa. Simón Rodríguez y Manuel Rodríguez, los Rodríguez, eh, contentos de tenerlo ahí. Simón, buenas noches ya. Sí, así es, como cada domingo a las 6 de la tarde por Teleunión, su canal 12, aquí está República Política, su programa de política con Manuel Rodríguez y Simón Rodríguez. Así es que estén ahí atentos, que hoy le tendremos muchas informaciones y hablaremos de unos temas controversiales, como le gustan a Emmanuel, para que la gente A la gente que le gusta el le chisme, diga, a mí no, le eso no me diga entretiene. me gusta y es verdad lo que tú dices, y otro le dice, no, ese hombre está de lo que está loco. No, hay gente que no le gusta lo que uno dice, pero hay que aceptarlo, vivimos en Sí. democracia. Mira, Simón, muchos comentarios internacionales importantes y también locales. Luego vamos a hablar de un dirigente de la Fuerza del Pueblo que mandó a pensionar a Leonel. ¿Cómo? Sí, eso lo vamos a tocar más adelante, pero quiero tocarte algo que está pasando en el mundo y es importante que la persona también dominemos este tema. Y es que muchos países europeos están reconociendo el Estado de Palestina. Y este conflicto, las personas saben, con el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas en 1948, nace Israel, también nace la ONU y nace la propuesta de tener en un territorio dos estados. Uno es el Estado judío, el Estado de Israel y el Estado palestino. Lo que era la Gran Palestina, que era un territorio controlado por el Reino Unido y en donde estaba disperso una serie de religiones. Y había un acuerdo sobre Jerusalén en donde las tres religiones cohabitaban. Cuando hablo de las tres religiones, hablo de la religión judía, la religión católica cristiana y la religión musulmana. Tanto el Islam, el cristianismo y así como el judaísmo tienen su presencia en Jerusalén, tanto con sinagogas, con mezquitas y con iglesias, y hay un respeto entre las tres, porque históricamente esa ha sido una tierra, Simón, que ha tenido sus disputas. Así mismo Y esa es. disputa llegaba a un pequeño acuerdo. Bueno, desde 1948, ya con el establecimiento del Estado judío, del Estado de Israel, llegó el conflicto. Hmm. Todo lo que es la diáspora judía del mundo se concentró en el territorio de lo que era antes la Gran Palestina y se creó ese Estado judío. Israel, señores, que ha tenido todo el apoyo de las grandes naciones, sobre todo de Estados Unidos, y ha podido mostrar una fortaleza económica, sobre todo y militar, y ha podido ser un país del primer mundo, porque Israel da cátedra en todo, en agricultura, en educación, en salud y también en armas. Entonces, ¿qué pasa, Simón? Con los penosos eventos de octubre del 2023, donde eh, tristemente fallecieron ciudadanos israelitas a mano del grupo de terrorismo Hamas, se vio compelido Israel a atacar Gaza. La franja de Gaza es un territorio de 40 kilómetros cuadrados, pero que concentra más de 1 millón de personas, de habitantes, que viven mucho en hacinamiento. La cosa es que se ha producido un desplazamiento más aún de palestinos, en el que también han resultado fallecidas, eh, bueno, la parte de que se han asesinado, sobre 69.000 personas y que ya la última parte de lo que está haciendo Israel es una incursión militar terrestre. Todavía quedan rehenes de esos que se tomaron en ese octubre y la población palestina ha sufrido a consecuencia del hecho penoso que hizo Hamas. ¿Y qué está pasando?
se están levantando muchas voces. En estos días el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estaba denunciando la parte de Israel. Macron también ha liderado una parte de esa vocería, y muchas naciones europeas están reconociendo el Estado de Israel. En papeles, y el Estado palestino, el Estado palestino, excúsame. En papel, ese Estado existe. Pero en conflicto hay muchas naciones que no lo dejan por los intereses que tiene Israel. Y la sociedad se ha movilizado, europea, para pedir un alto al fuego. Yo entiendo incluso el pedimento, cuando tú ves que están pasando periodos incluso de hambruna en la parte palestina, y sin querer tomar un bando ni de otro. Yo entiendo que cada sociedad tiene la potestad de ser un pueblo, si así si se determina, y claro está, respetando, nunca violando el derecho de los demás de coexistir. Y es lamentable que todavía estemos hablando que en pleno 2025 se estén dando hechos como estos, que impactan geopolíticamente al mundo. Mira. ¿Por qué menciono esto? Yo quiero que ahí yo te voy a ceder la palabra, y escúchame un minuto. Yo lo hablo por la diáspora que nosotros tenemos, de árabes, principalmente libaneses, sirios, palestinos. Aquí los dominicanos le dicen turco. ¿Pero por qué? Porque era Turquía que emitía el pasaporte. Y ellos fueron desplazados por su origen cristiano, católico, y aquí llegaron. Entonces, hay muchas personas que son dolientes palestinos. Ahí está el ministro de Salud Pública, el doctor Víctor Atala, que es embajador honorario del Estado de Palestina. Y nosotros tenemos una gran cantidad de árabes que también hacen causa común y sienten por sus raíces árabes, sirias, palestinas, y nada. Pues quería comentarte eso, que qué pena lo que está pasando. Quisiera mover más responsabilidad también al tratar el tema, no para fijar un bando sobre otro, sino lo que está pasando realmente. No, es muy lamentable lo que está pasando allá, y ciertamente si ha habido terrorismo que indudablemente Claro. ha afectado a Israel, de cierto modo también Israel también ha usado de manera muy drástica lo que es el poder actualmente, y creo que al final lo mejor es llegar a sentarse en la mesa y llegar a acuerdos que entre las dos partes puedan tal vez satisfacer cualquier situación que tengan o que requieran para llegar a la paz. Y la paz es para mí algo innegociable, o es negociable, porque cuando hay un conflicto tienes que llegar a negociar, pero cuando digo es innegociable, creo que la paz es lo principal que debe tener cualquier país, y no debe de estar en riesgo en ningún momento por situaciones y conflictos. Sobre todo para nosotros, a nivel religioso, nosotros no somos tan fanáticos. Ellos sí lo ven de una forma muy grande, eso, y la mayoría de conflictos prácticamente de ellos son por temas religiosos, y este conflicto tiene muchos años ya, y de un modo u otro ha bajado en algún momento, pero vuelven otra vez y se encienden las alarmas por allá. Como tú decías, Macron, el presidente de Francia, reconoció en la ONU a Palestina como un estado, y aparentemente algunos países se han sumado a esto de Europa, lo que pudiera dar señales tal vez para que llegue a algún entendimiento. Claro. Y tal vez los países europeos, el mismo Estados Unidos, se sienten sobre la mesa y puedan llegar a la paz a estas naciones donde hay muchos niños y jóvenes sufriendo, o algunos los alejan de sus padres, otros están en hambruna, y situaciones que no deberían ya para
el año que estamos, en el 2025, que hemos podido ir superando tantas guerras y tantos desacuerdos. Creo que ya esto debería de llegar a su fin. Y el presidente Luis Abinader, casualmente, ahora que estamos hablando de temas internacionales, en esta Estuvo en la semana ONU. estuvo en la ONU, allá donde mismo Macron hizo las declaraciones sobre lo del Estado palestino. Y el presidente estuvo hablando de diferentes temas. Los temas principales para mí, aunque habló de diferentes temas, creo que habló de más de 5 temas. Habló del sargazo. Para mí los dos más Eh, principales fueron el tema haitiano, que obviamente sigue siendo, aunque ha mejorado mucho, ya la gente no habla mucho, ya no están hablando ni de marcha, porque ciertamente el gobierno ha agarrado el toro por los cuernos, pero no deja de ser un peligro por la situación que se vive en Haití. Y creo que todavía podemos mejorar aún más con el tema migratorio, pero también habló del cambio climático y la situación con el sargazo. Ay, sí. El sargazo es muy peligroso para la República Dominicana porque somos un país que vivimos principalmente del turismo. Si nuestras playas se llenan de sargazos, la gente no va a querer venir porque dice, ¿a qué voy a República Dominicana si no me puedo bañar en una playa? Claro. Entonces, el presidente tocó ese tema también en la ONU para hacer un llamado de atención a este tema del cambio climático, a ver si las grandes potencias se logran poner de acuerdo con este tema y podemos iniciar un plan a gran escala que pueda reducir y tratar de eliminar lo que es este tema del sargazo. Sí, mira, importante eso que dices de la intervención del presidente en las organizaciones de las Naciones Unidas. Tuvo una parte con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y fue puntual el tema de Haití, sobre todo el apoyo que requiere sobre la pacificación de Haití. Y para nosotros es importante, ya que aunque estemos implementando medidas efectivas, como lo hemos visto en la reducción de los partos de extranjeras en los hospitales, como hemos visto la normalización en la parte del trabajo y también como hemos visto las redadas que se hacen de migración, de nada esto va a servir si no podemos brindarle al pueblo haitiano paz. Una paz que no debe ser la solución República Dominicana, como ha reiterado el presidente Luis Abinader, y que esa paz debe de ser un compromiso de toda la comunidad internacional. Y qué bueno que contamos con un secretario de Estado como el ex senador Marco Rubio, que es un político muy acabado, muy preparado y sobre todo que conoce muy bien el hemisferio. Eso, decimos, nos ayuda y nos da una amplitud de las buenas relaciones que tiene la República Dominicana, también sobre el ejercicio que debe de tener de coordinación hacia la solución de Haití, no sé, República Dominicana, Claro. pero nosotros participamos en la vocería. Y yo entiendo que si el pueblo haitiano alguna vez, dentro de todos los caprichos que se le llegan a los gobernantes de Haití, le llega una luz de coherencia y de verdad, van a reconocer que pasó por República Dominicana un presidente que fue un vocero para el bienestar del pueblo haitiano. Un bienestar que él reiteró que la solución debería estar en Haití, que lo que nosotros todos los dominicanos de bien deseamos que Haití sea próspero, sea una nación grande y que puedan resolver sus problemas internos. Y que nosotros, lo que más nos conviene es que Haití crezca, se desarrolle. Somos nosotros sus vecinos. Pero para tener una Claro. relación de ustedes allá, nosotros aquí, nosotros aplaudiendo su desarrollo, pero ustedes pujando hacia su desarrollo. Mira, Y ojalá que llegue la conciencia de haitianos de buen corazón, que logran tener títulos universitarios en este país o en el extranjero y que puedan retornar a su país. mira, tal como tú dices, ahí en la ONU se habló mucho también y salió el tema de lo que tiene que ver con Kenia, donde Kenia dice que ellos pueden resolver el problema allá y que pueden lograr la paz, pero para eso ellos necesitan recursos. Y hablan de recursos económicos y Claro. recursos logísticos
para poder implementar lo que ellos quieren allá. Y aparentemente el apoyo que se le ha dado a ellos no ha sido suficiente. Ha sido tímido. Ha sido tímido, ha sido como por cumplir. Sí. Y entonces ellos están pidiendo mayor apoyo. Y una de las cosas que también salió a reducir es que Estados Unidos estaría en acuerdo a de que se le diera más apoyo, pero sabe que eso tiene que aprobarse en la ONU. Claro. Y dicen que su principal negatividad podría venir de China. Entonces, habría que ver de qué modo u otro se pueden convencer a los chinos para que entiendan que ese problema de Haití hay que resolverlo para bienestar principalmente de los haitianos y también para nosotros los dominicanos que tenemos que cargar con esa carga. Y no solamente los dominicanos, porque los haitianos están migrando hacia Estados Unidos, están yendo a diferentes países de la región. Es un tema que abarca muchos de los países de América Latina y Estados Unidos que pertenece al continente americano. Sí. Es que ojalá se pueda resolver este problema allá en Estados Unidos, en Haití, para ver si baja y merma la situación aquí en la República Dominicana, que aunque ha ido mermando un poco, todavía creo que puede mermar un poco más. Manuel, antes de irnos a la pausa, quiero recordarte que en esta semana inició la Feria del Libro. Ay, sí. Inició este pasado... La Feria Internacional del Libro. Sí, este pasado jueves 25. Dedicada a Fran Moya Pons. Sí, inició y termina el día 5, así que las personas tienen aproximadamente 11 días para llevar a sus niños, su familia allá. Y esta feria que está dedicada, como tú dices, a Fran Moya Pons, un historiador bastante famoso y que ha hecho muchos libros. Y aportes. Y aportes al país. También, yo creo que todos estudiamos con Fran Moya Pons. Sí. El que te dice que no leyó un libro de historia del bachillerato de Fran Moya Pons no se educó en República. Pero el tema del eje temático de esta feria es la lectura infantil. Y eso es muy bueno porque hay que inculcarle a los niños desde bien pequeños que la lectura es bien importante para ellos, para su desarrollo. Te digo algo. Yo no diré a los niños, también a los adultos. Nosotros tenemos, te lo digo. Es importante para todos. Te voy a decir algo. No quiero ofender a nadie con esto, pero yo evalúo cómo nosotros conducimos y transitamos en la vía pública también por el coeficiente intelectual que tienen las personas. Yo entiendo que entre más podamos nosotros cultivar ese buen hábito de leer, vamos a seguir mejorando en la manera de cómo nos comportamos en el tránsito. No, en el tránsito hay muchas cosas. Sí, pero para ponértelo más sencillito, que yo entiendo que mucha gente también en el deseo de cómo saca lo peor de cada uno de nosotros el tránsito. Supiste también que ya se hicieron las primeras pruebas de los pasaportes electrónicos. ¿Cómo? Sí, que llegaron al país y ya Pasaporte está aprobando para ver cómo funcionan con el sistema y se van a empezar a entregar a las personas prontamente. A medida que se vayan venciendo, se van a renovar y le van a entregar el pasaporte electrónico. Así que pasaporte, y no solamente eso, también tienen ahora un nuevo número donde tú puedes hacer tu cita virtualmente para que puedas y todo eso, todo eso lo está haciendo Lorenzo Ramírez. Sí, Lorenzo Ramírez está haciendo ese trabajo. Se llama la asistente, me parece que Sofía, que se llama, la asistente virtual de pasaportes. De pasaportes, sí. Yo tengo que decir que información. El número es 809-532-4233. Repítelo otra vez, por favor. 809-532-4233. Esta es la nuevo número digital por donde tú puedes escribir por WhatsApp y ahí tú puedes hacer tu cita para renovación o para pasaporte nuevo. Y Salomé, Salomé se llama así, pues siempre le ponen un nombre. Sí, es una inteligencia artificial. Exacto. Que te va a responder y con ella tú vas a poder gestionar la cita. Para mejor servicio. Mira qué bien. Felicidades Pasaporte por la iniciativa. Así es. Bueno, podemos irnos a la primera pausa y regresamos en breve con más de República Política. No existe fuerza más grande en el mundo
que un pueblo unido apuntando hacia el sol, fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. ¡Me filmaron, mamá! Llega el evento cultural más esperado del año. Del 25 de septiembre al 5 de octubre, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se convierte en el corazón de las letras de la 27ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Este año, dedicada al gran historiador Frank Moya Pons, con la literatura infantil como tema central y la red de ferias y festivales de Latinoamérica como invitada de honor. Más de 600 actividades para toda la familia, charlas, talleres, presentaciones artísticas y encuentros con escritores. Vive la magia de los libros y la cultura en un solo lugar. Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Una fiesta para todos. Fíjate, la dirección de información, justamente la primera palabra es informar. ¿Y cómo vamos a informar? Tenemos que informar a través de la radio, la televisión, los periódicos, las redes sociales. Y por eso este programa lo hemos creado para que la gente se informe. Aquí vamos a dar información de prevención de la salud, vamos a dar información del sistema de seguridad social, vamos a dar información de los chelitos que a ustedes les corresponde en las AFP y vamos a dar información de los derechos que usted tiene con su seguro de salud. Es decir, este programa justamente se ajusta a lo que dice la ley, que es la Dirección de Información y Defensa. La verdad. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Regresamos nuevamente con su programa República Política por su canal 12 de Teleunión. Aquí seguimos Emmanuel Rodríguez y Simón Rodríguez dándoles informaciones y en un momento vamos con nuestro principal tema que trataremos. Pero, ¿qué tú me tienes ahí? Bueno, Simón, parece que la cosa no anda muy bien en la Fuerza del Pueblo. Ahí ¿qué es lo que está pasando? Ahí vi a Manuel Espinosa, un dirigente que vive, es un dirigente de la diáspora de la Fuerza del Pueblo. Sí. Él vive, creo que es en Massachusetts, New Jersey. Tengo que confirmar. Creo que en New Jersey. ¿Sí, ¿Qué es lo New que Jersey? dice? Créeme. No, Él habla de que ya Leonel Fernández tiene que ponerse en un rinconcito. Y tiene que jubilarse. Tiene que jubilarse. Ya no hay respeto. Y darle paso. Y darle paso a Leonel Fernández a su hijo Omar Fernández. Pero que ya no hay respeto por el líder. Yo creo que una persona que gobernó 12 años merece un poco más de respeto y consideración. Y no los dirigentes deberían de hacer ese tipo de declaraciones porque al final, si Leonel es el candidato, como muy probablemente sea, ¿y quién entonces dijo ¿qué eso? va a decir él? ¿Cómo así que va a ser el candidato? Pero si tú no ves que un dirigente de poca monta le está faltando el respeto al partido que Leonel logró construir, que no lo construyó el señor Manuel Espinosa, y discúlpeme que me dirige así, pero es que, mira, las señales que dieron sí, ahora en las elecciones con esa votación de la gran mayoría de más de 60 años, sí, la vieja política, donde pero, la cúpula, sí, la mayoría está alrededor de Leonel Fernández y esa cúpula que no de va a los 10 que permitir pasaron, nadie los 10 llegue. son de Leonel. Eso tú tienes que decir. Creo que había uno de Omar. ¿Cuál es el que había? No recuerdo el Ni nombre, tú pero lo sabes. alguien me lo dijo. Entonces, al final, Simón, es cierto lo que tú dices. Mandó la cúpula un mensaje, pero parece que no le llegó a Manuel Espinosa. Entonces,
Lo que yo te digo a ti, Simón, y algo para el líder, que me tome también en cuenta el líder, porque yo puedo visitarlo allá a Funglode, asesorarlo, si no le quieren darle el respeto que usted se merece. Ese irrespeto que yo vi que tenía el PLD hacia Leonel, que primero en el 2015 se fueron a Juan Dolio, y en lo que tomaba el líder una piña colada, levantaron toda la mano aprobando la reelección de Danilo Medina. Sin siquiera modificar la Constitución. Mira, lo que han hecho con algunos jóvenes ahí en la Fuerza del Pueblo, a mi entender, es un abuso. Pero el abuso lo están cometiendo contra el líder, Simón. No, pero así no. Pero Mira, ajá, dime. En las elecciones no pasó Celine Méndez. No pasó. La actual diputada que ganó con voto sí, aquí. Sí, eso es verdad. Eso aquí, es verdad. En una coyuntura no favorable. Sí. Y pasó con mucho voto. Sí, sí. Entonces ella quedó en el lugar 20 y pico. ¿Cuánto? 25 creo que fue. Entonces, a que no adivina con quién anda el líder para New Jersey. ¿Con quién anda? Con Celine Méndez Ajá. y con Franklin Rodríguez. Celine Méndez no pudo pasar. Seguro y a Franklin lo guardaron. Y a Franklin lo guardaron también. Eso se llama mareo, allante, pasándole la mano para que se sientan importantes, porque después que le dieron ese vejigazo a los dos, desmontándolo. Sí, porque tú dijiste aquí que era la fuerza del macho. Donde eran dos figuras, ¿no? El macho y Añejo. Entonces, donde eran dos figuras potables que le iban a dar nueva cara a la Fuerza del Pueblo. Y que tienen, un discurso de oposición fuerte. O sea, fuerte en el sentido de que tiene valor lo que expresa. Porque Celine Méndez nunca había sido funcionaria. Los jóvenes que están ahí van a tener que guayar mucho la yuca para jubilar a esos señores. Pues esa gente no están por jubilarse ni están por darle paso. Bueno, yo creo que por lo menos algunos deben de ir ya abriendo pasos, porque no es que se jubilen todos. Sí. El PRM puso a Paliza, puso a Carolina, que ciertamente Paliza tenía 38 años cuando Carolina seguro tenía algunos 44, 43. Eran jóvenes para la política, pero también mantuvo personas de edad, porque es una mezcla entre juventud. No, porque yo no creo que la política sea un tema de edad, sino de la juventud de las ideas. Es que no puede ser solo para jóvenes, tampoco puede ser solo para mujeres, ni tampoco para personas de edad, que es lo que está pasando en la Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo parece que si tú no eres una persona hombre y mayor de edad, tú no tienes forma. No, y que te haya quemado en el poder. O el PLD, yo le puedo hacer cualquier crítica, porque Danilo ya es una persona también de edad y que ya su siglo pero por lo menos puso un secretario general joven. Aunque le falta renovación al PLD. Y en otras áreas también ha logrado hacer algunas renovaciones. Ya tú no ves tanto de esos viejos, que por lo menos han abierto un espacio. Por eso tal vez se han mantenido todavía. Oye, Simón, Simón, yo quiero que tú me aconsejes, porque yo debo estar equivocado. Yo vi un tweet, un post que hizo el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, en el cual él criticaba la posición de República Dominicana ante la intervención de Estados Unidos en una lancha llena de droga, en el que Estados Unidos felicitó a la República Dominicana, y algunos me dicen, no felicitó, está reconociendo que colaboraron. Bueno, pues está bien, colaboró con Estados Unidos, dice, nosotros colaboramos con República Dominicana en interceptar esta embarcación y poder, vamos a decir, hacer una intervención en la que nosotros logramos que esa droga no llegara a su punto final. Y yo vi ese post de Roberto Rosario Márquez criticando a Estados Unidos y a República Dominicana, y yo me quedé pensativo. Pero ¿qué mensaje tú estás mandando si la lucha contra el narcotráfico debe ser de la primera bandera que enarbolen países como República Dominicana, que están a mitad del Caribe y que son usados como tránsito? Bueno, históricamente era así, ahora no. Y mira cómo Haití pinta como un tránsito libre de la droga. Entonces yo vi ese post y yo digo, ¿es el liderazgo que quiere Leonel Fernández al lado de él? Al final, yo veo a un Omar hablando así. Yo veo a una Celine Méndez hablando así. Yo veo a un Franklin Rodríguez hablando así. Pero es que la Fuerza del Pueblo, fíjate que la Fuerza del Pueblo ciertamente tiene un candidato, Leonel Fernández, que te guste o no, marca algo sobre lo que es el partido. Tiene unos puntos por encima de lo que marca el partido. Entonces, ¿por qué es eso?
Porque tú necesitas un partido fuerte, un partido mixto, con mujeres, hombres que represente, y tú no lo has querido aceptar. Te dieron la oportunidad para hacerlo ahora. Para ganar una elección tú necesitas un partido fuerte. Te pasan las elecciones y en vez de fortalecer el partido, abriéndole camino a la juventud, a las mujeres y a los mismos de antes, que tienen que guardarle un espacio, pero no dárselo todo. Yo te señalé la semana pasada que de 10, por lo menos 6 pasaban de 60 años. Bueno, ahí entre los Y más jóvenes está Villarrúa. Personas cuestionadas. Entonces, ¿qué tú me dices a mí? Entonces, al final, yo hago tu discurso el mío. Ese mensaje tiene que ser coherencia. No podemos hablar de pueblo y decir que un partido es pueblista cuando no representa a la población. Y mira, y todo eso nos queda ahí. Yo creo que el PRM, el año que viene, el 2026, tiene que dar un ejemplo. Claro. Y decirle a la sociedad, nosotros no somos iguales. Nosotros nos mantenemos firmes en la renovación, en darles oportunidades a las personas, a los jóvenes. Mucha gente que trabaja ahí hace un gran trabajo y no son parte de la estructura porque no están al lado de X o Y personas que lo empujen. Entonces, ¿cuál es el máximo organismo del PRM? La dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva del PRM, nosotros quisiéramos ver una renovación también. Debe de ser desde arriba hasta abajo. Yo entiendo que hace muy bien, primero, no aumentar la nómina de la dirección, como hizo Leonel, que resolvió un problema aumentando la nómina. Históricamente eso es lo que hacen los partidos. Aumentan, recuerdo que una vez el comité político era... deben de salir ya. Yo no, pero oye, voy a decir nombre para que tampoco... Está bien, porque ahorita se ofenden y nos comienzan a llamar. 5 o 10 deberían de salir, pero, oye, que sea con voto. Oye, esto, Simón, yo recuerdo que el comité político eran 25 personas y ahora son 49 en el PLD. Sí. Entonces, al final, yo no quisiera que la dirección ejecutiva del PRM, a nuestros amigos del PRM, entiendan que el problema es aumentar. No. Ahora, sí, yo sí veo gente que necesita estar ahí, pero de gente de calidad. No por juventud de edad, sino actualización del pensamiento, sobre todo. Yo creo que el PRM creo que va a tener un presidente nuevo, que se dice que va a ser el presidente Luis Abinader, que creo que le va a dar fortaleza por su liderazgo y va a poder sortear esos temas de conflicto que podrían surgir bajo una convención. Y también la secretaria general, que tendrá que salir por asunto de aspiraciones, también vendrá, así que obligatoriamente prácticamente va a haber un presidente y un secretario general. Pero queremos que esa renovación sea lo mismo que nosotros le exigimos a los demás partidos. Yo entiendo que el partido de gobierno tiene que dar el ejemplo. El Comité Nacional también tiene que ser yo te voy a decir, vamos a contar los votos. Yo te voy a decir unos nombres. Vamos a ver. Un Sigmund Freud ¿no sería un buen candidato para la dirección ejecutiva del PRM? Un Osto Rizik. Yo te puedo así mencionar varios nombres más. Alberto Atala ya pertenece, pero su hermano Víctor Atala también, que es una persona con un pensamiento más joven. Y así yo te puedo mencionar muchísimos dirigentes que tiene el PRM que tiene que dar paso. Yo entiendo que si ya usted tiene un organismo 8 años, no puede ser una herencia. Es que tiene que ser con votos. Por ejemplo, tú no puedes ser de que, ese es el a problema. Fulanito le tocan 3, a fulano 3. Ahí yo voy al problema. Si tú quieres, resérvate. No, pero te voy a decir una cosa. Los otros vamos a llevar la votación. Si es por voto, va a ganar quien más tiene recursos. Entonces, al final, yo digo, sí es necesario que sea por voto y la elección que sea libre y transparente. Pero recordemos que como es la política tradicional de nosotros. Ahora, sí yo entiendo que no hay que incluir temas de juventud en los partidos porque son jóvenes. No. Tenemos que incluir temas prioritarios y no sean ni por edad ni por cuota. Yo entiendo que el Partido Revolucionario Moderno tiene que dar el ejemplo, sobre todo en un proceso que sea diáfano, que sea transparente, pero también que sea inclusivo, en el sentido de que si los dirigentes quieren participar en unas elecciones, pero también es lo mismo tú ser dirigente en Mao que ser un dirigente en la capital. No. No es lo mismo, ni hablar del sur,
ni hablar del este. Entonces, al final, nosotros no tenemos que ver esto como un regionalismo. Ahora, sí ver, Simón, que es una oportunidad de los partidos, y ahí que en ese espejo que se vea del PRM se vean los demás, sobre todo en lo pequeño, porque yo veo como Opción Democrática coge sus candidatos y me da hasta risa. O sea, todos tienen que ser amigos, todos tenemos que tener la misma línea de pensamiento, todos tenemos que ser de la líder minú. Pero eso no es. Minucista pero tienen que el ser. nombre dice Opción Democrática. Bueno, no es nada democrático, pero también lo mismo con Guillermo Moreno. En el partido de Guillermo Moreno tiene, ¿cuánto tiene siendo presidente de ese partido? Tiene como 25, 30 años ya. Entonces, al final, lo que yo digo, ¿qué es lo que pretenden y venden los partidos políticos? Ahora, el PRM tiene el reto, que la gente lo está viendo y lo está observando, y que mucha gente celebramos el taller que tuvieron, Claro, donde vimos una unidad entre sus precandidatos presidenciales, una foto muy bonita. Pero de ahí para allá, ¿qué nosotros esperamos? Es que no digan, no, esta es la cuota mía, y estos son los que van para la dirección ejecutiva, y estos son los que yo apoyo. Entonces... No, ni que encuesta, ni que vamos a hacerlo por encuesta, nada de esa. No, la encuesta fallaron. Y bueno, vámonos entonces a unos breves cortos comerciales. Recuerden que esta es República Política que transmitimos desde las 6 de la tarde aquí en Teleunión Canal 12. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. ¡Me filmaron, mamá! Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. De vuelta nuevamente en República Política, por su canal 12, con Emmanuel Rodríguez y Simón Rodríguez. ¿Qué tenemos ahora, Emmanuel? El plato fuerte. Simón, primero, antes de entrar al tema del día de hoy, Simón, tú tienes mucha gente que te sigue, que te exige que tú le des su saludito. Uno de ellos, Aristides Gómez, nuestro compañero y amigo de Aquí Se Puede Hablar. Él tiene su podcast y nos apoya también. Nosotros vamos a apoyarlo a él, que sería importante que hacer un tipo de conexión virtual, porque él está en la Novia del Atlántico, en Puerto Plata, pero Aristides Gómez nos apoya y se lo agradecemos. Y tú tienes también mucha gente. Tú tienes a Simón, a José Benjamín y a Kelvin Matías, que te viven observando y apoyando. Está fuerte la audiencia de nosotros. Sí, y apoyando. Anunciar que ya llegamos a los 300 suscriptores en nuestro canal de República Política en YouTube y sobrepasamos los 35,000 views. La gente sigue apoyando República Política y nosotros estamos muy contentos de todo ese apoyo que nos han dado. Simón, yo te tengo un tema y es, como dicen los gringos, un what if. Un what if es, ¿y si se daba? Imagínate que se hubiese dado, por ejemplo, que un peinado hubiese ganado las elecciones. ¿Cómo tú pudiese proyectar cómo hubiese sido Peinado como presidente? ¿Hubiese sido un buen presidente? ¿Cómo hubiese sido ese gobierno? Yo creo que hubiese sido un buen presidente porque para la época, pues no podemos visualizarlo desde ahora, sino hay que verlo con, hay que verlo en el contexto la mentalidad y sí. el contexto en de que ese momento. él aspiró, me parece que fue en el 94. 96. 96, sí, porque en el 94 fue Balaguer que ganó en el 96. Y él hubiese sido un buen presidente, él fue senador del distrito, hizo un buen trabajo y además era una persona
que tal vez en ese momento no tenía un pensamiento tan radical a nivel de balaguerismo. No. Era balaguerista, era del partido. Le pero hacía la también contra a Balaguer le interno. hacía sus contras, y sí, también sí. tenía una forma de pensar Muy distinta. diferente, por lo que yo entiendo que tal vez, porque yo creo que cuando eso, Balaguer es llamado un caudillo, porque Sí. siempre aspiraba, ganaba. No, de una forma y tenía u un otra. liderazgo muy arraigado dentro de su Exacto, partido. entonces esa es una nueva manera de pensar que pudo haber llegado y cambiado tal vez el rumbo de Sí. ese pensamiento ya balaguerista, que estaba un poco añejo, y por eso la gente tal vez ve que Leonel trajo un poco de modernidad cuando llegó en el 96, Sí. porque teníamos un pequeño atraso a nivel de lo que tiene que ver la actualización mundial, Sí. que ya se hablaba de internet y de ciertas cosas, y Balaguer, un hombre ya de 90 años que ni siquiera veía, ¿quién le iba a hablar de internet y nada de eso? Tú sabes que el doctor, el licenciado Jacinto Peinado, de las cosas que en los momentos que uno iba a hacer un diplomado o hacer una especialidad en el Instituto José Francisco Peña Gómez, uno veía una carta de Peinado, en donde agradecía a Peña Gómez el ofrecimiento a que fuese su candidato vicepresidencial, pero que él reconocía que no habían las condiciones de él poder aceptarle ese ofrecimiento. Y uno veía, y uno observaba. Pero por cierto, ya que tú mencionaste a Peña Gómez, ¿qué tú opinas del Bueno, gobierno de Peña Gómez? yo soy tal vez la persona menos indicada de hablar de Peña Gómez, porque yo soy un fiel furibundo seguidor de José Francisco Peña Gómez, y yo no te voy a decir que no. Yo incluso te voy a sobredimensionar sus cualidades. Yo entiendo que sentimentalmente, incluso para mí, hablar de Peña Gómez tiene una hebra, incluso hasta de lazos familiares, pero que yo fui vecino de Peña Gómez. Yo veía cómo salía de la Roberto Pastoriza la caravana de Peña Gómez, y la última que vi fue la de Cambita, y fue montado en el Jeep blanco de Doña Milagro. Entonces, si yo te digo a ti que Peña Gómez iba a ser un mal presidente, estoy forzando mi opinión. Entonces, ¿qué si hubiese esperado de Peña Gómez y el país? Tal vez un presidente con más compromiso social, también un presidente que hubiese unido más sectores de la vida nacional, un presidente que hubiese gobernado. Él lo decía, gobierno compartido. Un gobierno con todos, sin importar los partidos políticos. Usted nada más tiene que leer cómo escribe Kiko Tabar de Peña Gómez. Kiko Tabar era reformista. Y así mismo te puedo decir de muchísimas personas que adversaron a Peña Gómez y que después de su muerte lamentaron la muerte de Peña Gómez. Entonces yo no puedo decirte aquí, no, esto que lo otro. Sí, Peña Gómez, para quienes lo vivimos y para quienes observamos sus discursos, la prosa de sus letras, la dicción en que entonaba, ser peñagomista es un fanatismo. O sea, así mismo como tú ves atrás del líder. Otro que aspiró por el Sí. Partido Reformista y nunca pudo llegar Fue Amable Aristicato. Ay, sí, don Amable. En paz descanse. En paz Sí, descanse, sí. pero yo creo que tal vez él no hubiese podido hacer un gran gobierno, porque a pesar de sus triunfos en Higüey, donde él le decían el cacique de Higüey, Bueno, porque dirigió la liga. siempre ganaba. Entiendo que tal vez él todavía tenía esa mentalidad un poco a lo Balaguer, de regalar salami, regalar cosas. Cree Sí. en la política del yo te doy esto. Fíjate que él salía a veces en algunos videos entregando ese tipo de cosas, y yo creo que esa política ya en los años 2000 no era una política que iba a llevar Sí. a avanzar el país. Yo creo que le hirió mucho su campaña eso. Pero sí reconozco en don Amable que tal vez iba a ser un presidente muy práctico, de unos discursos bien prácticos, también de un nacional bien práctico, pero que tal vez en ese momento hubiese funcionado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hablando de esa misma época, una persona que yo sé que tú has analizado muy bien, y es un candidato que fue en el 2008 por el Partido Revolucionario Dominicano, y te hablo del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. ¿Cómo hubiese sido un gobierno del MVP
de Miguel Vargas Maldonado? Bueno, es difícil decirlo. La verdad ¿Plagado de qué? Bueno, yo creo que Miguel Vargas hubiese sido una persona que tal vez hubiese gobernado alejado de su partido principalmente, Claro. porque él desde que llegó a asumir la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, lo primero que hizo fue alejarse de la dirigencia y por eso le causó esas derrotas luego de que fue habilitado Hipólito Mejía, porque Sí. mucha gente se sintió que él la desplazó, le echó a un lado. Y no es que tú tengas que gobernar con tu partido, pero sí tienes que gobernar con él a su lado y sobre todo las ideologías, porque para eso existen los partidos, donde tienen sus programas de gobierno, su ideología y sus cosas. Y tal vez hubiese sido un gobierno donde no hubiesen habido muchos controles Sí, así es. administrativos, porque es Así lo como que- manejó ese partido, así me hubiese manejado la es nación. lo que hemos visto del manejo que él ha tenido a nivel Sí. político y como presidente del PRD. Pero a mí me gustaría saber tu opinión sobre ese personaje. Bueno, yo lo que sí puedo decir es que así como manejó la Cancillería, hubiesen manejado el país. Ahí están la auditoría de la Cámara de Cuentas, solamente tienen que leerla. Yo entiendo que Miguel ha sido el error más grande que ha pasado por la política dominicana. Una persona que tuvo muy poca formación política, ha sido un gran empresario, pero un gran empresario de la política. Un partido pequeño, pero un negocio grande, como decía Guido Gómez sobre él, y ha sido tal vez el tropiezo más grande que ha tenido Peña Gómez con un seguidor que es suyo, un discípulo cercano. Pero yo te voy a decir una cosa a ti, hablando de grandes discípulos de Peña Gómez, aquí hubo una persona que pasó por la política y que nunca se le dio la oportunidad de ser presidente de la República, Atuey de Can. ¿Qué tú hubiese pensado de un gobierno de Atuey? Bueno, Atuey de Can hubiese sido un hombre recto. Sí. Muy probablemente nada más hubiese gobernado un periodo porque él era anti-reeleccionista, rajatabla. Sí. Y la... Complicado, Sí. complicado el licenciado Atuey de Can. Sí, así es. Yo creo que él hubiera sido un buen presidente. Sí. Me parece que sí. Sí. Hubiese hecho un gran trabajo. Ahora, te voy a decir una cosa, Simón, excusa que te interrumpa. De todos los políticos que yo he observado, el de mejor carrera política para ser presidente la tenía Atuey. Atuey fue presidente de la Cámara de Diputados, secretario de la presidencia, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, y tenía como ese pedigrí que después de Hipólito iba a él. Pero la vida y las circunstancias a veces nos marcan cosas que uno dice, wow. Y de verdad que yo tuve el placer de conocer a Atuey siendo muchacho. Y Atuey de verdad que era una figura que te impresionaba, sobre todo por cómo se dirigía, la forma que vestía. Y si tú ves, es un patrón, o sea, en la parte del patrón de cómo debe ser el político. Tú ves mucho a Guido Gómez Mazara y tú dices, Guido como que todavía tiene ese patrón de Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta, y Atuey de Can, que era, vamos a decir, el perfecto, que era para ser presidente de la República. Hay uno que tú te vas a sorprender. ¿Cuál es ese? Gonzalo. Gonzalo Castillo. Ya tú te imaginas. Ah, no, yo me imagino cómo... ese señor que hicieron tantos memes con él, que hubiese gobernado en la coyuntura, que le hubiese tocado gobernar, que era en medio de la pandemia, Candela. con COVID, Tú puedes decir, bueno, él ayudó mucho, bueno, pero tú agarras un helicóptero, un avión de tu compañía y decir, tráeme a fulano. Eso no es lo mismo que gobernar un país. Ni salir a repartir panes como se repartían en la campaña. Sí, eso es verdad. El presidente Luis Abinader, a pesar de no haber gobernado antes, pudo sortear bien esa crisis que había, el país cerrado, el mundo cerrado, pudo recuperar los empleos, el turismo y un sinnúmero de cosas que hizo, que yo no creo que Gonzalo, al menos que se hubiese hecho acompañar de un super equipo, hubiese podido hacer ese trabajo. ¿Tú quieres que sea fuerte? Yo hubiese dicho que si un gobierno de Gonzalo, Danilo hubiese sido el presidente detrás de Gonzalo. Como entiendo que si Gonzalo, claro, si Gonzalo se presenta ahora en el 2028 y gana la presidencia, el que va a gobernar es Danilo.
Al Que final, ve, a veces, muchas veces uno cree que es así y Sí. le ha pasado a Correa y a otro y después vienen y se le ah, vienen. bueno, eso es cierto. Pero yo entiendo que es una persona muy leal al presidente Danilo Medina. Gonzalo no fue un mal funcionario. No, como funcionario no. Pero tampoco tiene, vamos a decir, esa formación política. Y lo demostró en la parte de, mira, tenemos que hacer una sesión de los candidatos en el debate. Imagínate un Gonzalo Castillo debatiendo con Leonel Fernández y Luis Abinader. Se hubiese visto una gran desventaja. Al final, políticamente, las cosas son como son, Simón. Pero hay otro personaje que yo digo, ven acá, ¿y si hubiese sido presidente? Un Guillermo Moreno presidente. Primero, Bueno, que va a dividir el país en dos. En los serios, que son el 2% de ellos, y el 98% de la población. Él, si hubiese tenido eso, él hubiese sido una persona recta con lo que tiene que ver con la corrupción, Sectaria. Pero también ese tipo de radicalismo a veces trae problemas, sobre todo, ustedes dan cuenta en algunos países de la región donde eso de querer hacer justicia, de venganza, lo que Sí. ha traído son muchas divisiones Sí, sí. y inestabilidad política, Mira Colombia cómo está. dividido. Entonces hay que tratar de gobernar haciendo lo correcto y que cada quien cumpla lo que tenga que cumplir, pero tampoco con retaliaciones Claro. ni cosas políticas como aparentemente él de un modo u otro ha expresado con algunos políticos del pasado. Pero sería un modo diferente y extraño a veces de explicar cómo Guillermo Moreno, que aunque no ha tenido ni cercanamente la posibilidad de ganar, no hay que ocultar de que tiene más de 20 años aspirando a la presidencia. Y aunque ahora trató de aspirar a senador, tampoco pudo hacerlo y quedó bastante mal. Oye, te voy a poner una huevita para que la bate, como dicen los muchachos en el bar. Milagro Ortiz Bosch, de presidente. Doña Milagro. No, Doña Milagro es un referente ético, una persona que pasó por el Estado, hizo un gran trabajo y creo que ella hubiese sido una buena presidente. Yo sí entiendo eso. Doña Milagro hubiese sido lo más cercano a Peña Gómez. Y también hubiese tenido mucho su estilo, mucha transparencia, mucha gente presa, pero también hubiese sido un gobierno muy distinto, sobre todo porque yo no veo a Doña Milagro una feminista empedernida, veo una mujer muy, muy coherente y muy centrada, pero hubiese tenido un gobierno, mira, ejemplar. No, tú no te quieres ir de aquí porque ya no están haciendo señas. Bueno, pero ¿está bueno el programa o no está bueno? Claro, aquí uno la pasa bien y la gente escuchándonos. Pero nada, para mí fue un placer estar aquí hoy en República Política. Mis redes, Simón X Rodríguez, síganos y sigan nuestro canal República Política. Denle a la campanita, denle like, comenten y apóyennos. Gracias, Simón. En nuestras redes, en Manuel.RodríguezM, tanto en Instagram, Facebook y Threads, y en el viejo Twitter, en X, en ManuelRM_. Esto es República Política, que se transmite todos los domingos desde las 6 de la tarde. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Llega el evento cultural más esperado del año. Del 25 de septiembre al 5 de octubre, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se convierte en el corazón de las letras de la 27ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Este año, dedicada al gran historiador Frank Moya Pons, con la literatura infantil como tema central y la red de ferias y festivales de Latinoamérica como invitada de honor. Más de 600 actividades para toda la familia, charlas, talleres, presentaciones artísticas y encuentros con escritores. Vive la magia de los libros y la cultura en un solo lugar. Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Una fiesta para todos. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial.